Cambiar la mentalidad es cambiar el lugar desde donde interpretas la vida. Porque cuando cambias tu manera de pensar, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. Bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión. Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: ¡No puedes trabajar el día de descanso! ¡La ley no te permite cargar esa camilla! El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber transgredido las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: Mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán.
Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único, que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Hay escenas en la Biblia que parecen hablar de una cosa, pero en realidad están confrontando otra realidad. En Juan capítulo 5 parece que se habla hacia un hombre enfermo o la realidad de un hombre enfermo, pero cuando uno profundiza el texto, descubre que Jesús no solamente está enfrentando una enfermedad, sino confrontando una mentalidad. Y esa clase de mentalidad se especializa en las excusas, en buscar culpables o hasta responsables. Y todo para justificar una aparente parálisis. Pero más allá de las responsabilidades o de justificar, hay una mentalidad, reitero, que evidencia un nivel de estancamiento. En otras palabras, este pasaje bíblico revela una mentalidad estancada que necesita ser confrontada. Y por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo: había en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda. Leía que la palabra Betesda viene del arameo casa de misericordia, significa casa de misericordia, casa de gracia. Y yo creo que es una ironía ver una casa de misericordia llena de tanta gente esperando por años algo de misericordia sobre sus vidas.
Si recuerdas lo que acabas de escuchar, dice la Biblia que había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, enfermos. Y era gente que llevaban todo su dolor al mismo lugar y seguían igual. ¿Qué clase de misericordia es eso? Y aquí creo yo que comienza el problema realmente. Y es que ese estanque revela una clase de mentalidad. Mentalidad Betesda. Suena bonito decir Betesda, pero Betesda revela una mentalidad que no es tan bonita. Una mentalidad casi como equivocada. Sí, reitero, Betesda suena bonito, pero no es tan bonito lo que revela Betesda. Mentalidades que necesitan ser confrontadas. Estaba leyendo un poco acerca de la historia o el contexto de este sitio y encontré un respaldo arqueológico que afirma que Betesda obviamente no era una ciudad, sino era un complejo de estanques dentro de Jerusalén. Sí, cerca de la puerta de las ovejas, como lo dice la Biblia. Era un lugar con dos grandes estanques separados por un dique y que probablemente almacenaba agua de lluvia. Esos estanques tenían compuertas y canales. Ahora, lo interesante de esta pequeña reflexión es que esta construcción básicamente refleja un gran diseño de ingeniería. Así que eso no era un hueco esperando que llueva para que la gente tome o toque el agua, no. Betesda era parte de una infraestructura de ingeniería que posiblemente se llenaba con un pequeño manantial, con aljibes o con lluvias intermitentes que podrían afirmar lo que dice la Biblia, que de tiempo en tiempo habían ciertos movimientos de esa agua. Ahora, el problema es que la gente, por su mentalidad, esperaban que ese movimiento, producto del diseño arquitectónico hecho por los hombres, significaba un milagro de sanidad para los enfermos. Y déjame decirte algo. Los pórticos, sí, si bien es cierto, eran usados para el refugio, para la ayuda a las personas. Pero la mentalidad tan pequeña o equívoca de muchos estaban convirtiendo esos pórticos en una aparente fuente de esperanza para sanar a los enfermos. ¿Qué tiene que ver un diseño de ingeniería con la sanidad para alguien que se encuentra en necesidad? Mentalidad Betesda. Leía que Betesda era como corredores arquitectónicos, como pasillos con grandes columnas, diseñados para, reitero, dar refugio a las personas. Los protegía del sol, de la lluvia. Y era, reitero, una parte muy grande, una infraestructura maravillosa que rodeaba estos dos tanques. Y aprendí algo en esta investigación, es que la ingeniería humana puede construir pórticos, sí. Puede crear sistemas que alivien las necesidades de las personas. Pero desafortunadamente una mentalidad estanque, una mentalidad Betesda o una realidad de pensamiento como los que estaban en ese lugar, piensan que las obras humanas, lo que hacen los hombres, pueden sanar el alma. El problema no era la infraestructura, sino convertir esa infraestructura en la fuente de esperanza para las personas. Y ahí, diría alguien, hay un maravilloso contraste exegético. Y es que Betesda muestra hasta dónde puede llegar la obra de los hombres. En cambio, Jesús muestra hasta dónde puede llegar su poder. Ay, familia, yo creo en mi corazón que es muy importante la ingeniería. Yo sé que es muy importante lo que los hombres pueden hacer. Pero no hay que confundir el poder de Dios en favor de aquellos que solo Él puede levantar y sanar. Sí, la ingeniería construyó aquellos pórticos, aquel estanque, pero fue Cristo el que levantó a aquel paralítico. Y déjame decirte algo. Dios puede efectivamente usar personas, recursos, instituciones, talentos, oportunidades y hasta estructuras para bendecirte. Pero cuando depositas en ellas la confianza que solamente le pertenece a Dios, ¡pum! Ahí está el error de tu pensamiento. Pilas. No permitas que un instrumento
termine ocupando el lugar de la fuente que es Dios. No reemplaces al Creador por lo creado. No te quedes con el milagro rechazando al Dios de los milagros. Y todo aquel que termina creyendo más en los milagros, más en la infraestructura, más en la forma que en la esencia, más en lo creado que en el Creador, está revelando una mentalidad de estanque, una mentalidad estancada, una mentalidad que he puesto por nombre mentalidad Betesda. Ojo, te lo digo de corazón, una mentalidad estancada, una mentalidad Betesda, pone siempre las expectativas, sus más grandes expectativas en los fenómenos, en los recursos, en las capacidades humanas. Y esa mentalidad puede llegar a cegarte tanto que terminas mirando el pórtico o los pórticos mientras ignoras aquel que puede llevarte o levantarte en medio de ese lugar. Ahora, lo primero que quiero decirte es que si tú te quieres levantar de ese pórtico que evidencia años de estancamiento en tu vida, años de enfermedad en tu realidad, y tú dices, me quiero levantar, no quiero estar más, ni un año más, ni un mes más, ni un día más estancado en este pórtico, con esa mentalidad de Betesda, no quiero más, quiero levantarme. Escúchame, familia. El principio número 1 y único de este mensaje es que no puedes tener, no debes tener, no necesitas tener una mentalidad de estanque. Así de sencillo, directo y al corazón. Si te quieres levantar de ese pórtico que por años evidencia que estás estancado, que sigues en las mismas, no puedes tener una mentalidad de estanque. Yo quiero que por favor le digas al que tienes a tu lado, ahí en tu habitación, en tu sala, en tu comedor, a veces en tu vehículo, no es tiempo de tener mentalidad Betesda. Mentalidad de estanque fuera en el nombre de Jesús. Numeral, no soy Betesda. Yo sé que misericordia o casa de misericordia suena muy bonito, pero por más bonito que suene, llevas 38 años estancado. Llevas meses, días, años, tu vida se está perdiendo en ese estancamiento. No, por más bonito que suene, Betesda, casa de misericordia, te está destruyendo el estancamiento, te está asfixiando ese momento. Hoy necesitas levantarte. Hay gente que le encanta vivir de nombres bonitos, pero siguen estancados terriblemente. Y yo creo que hay una tragedia muy sutil en esa mentalidad de Betesda, y es estar rodeados, ojo a esto, de una infraestructura diseñada para ayudar al hombre y poner toda esperanza en esa ayuda. Sí, el pórtico, lo sabemos, era útil para proteger a la gente de la lluvia, del sol. El estanque también era necesario, era real. La infraestructura, sí, tenía un propósito, pero cuando el hombre convierte la ayuda en su esperanza de vida, comienza a mirar el instrumento como un ángel, como algo maravilloso, poderoso, como la esperanza para su vida. Y dejas de ver a Dios por estar anhelando ver ángeles. Y yo creo que ese es el engaño más sutil de la mentalidad Betesda: depositar la esperanza en la ayuda. Dios puede darte una ayuda sin pedirte que pongas tu esperanza en ella. Tú puedes recibir una ayuda sin adorar a la ayuda. Puedes agradecer el instrumento sin convertirlo en la fuente de tu esperanza. Puedes usar el pórtico sin poner tu confianza en el pórtico. Y aquí quiero decirte una subdivisión
de la importancia de no tener una mentalidad de estanque. ¿Y sabes por qué? Porque número uno, la mentalidad de Bethesda o la mentalidad de estanque te hace estar pendiente del estanque para que no puedas ver la fuente que va caminando entre los pórticos. Te lo repito. La mentalidad de Bethesda, la mentalidad de estanque, te hace que estés pendiente del estanque para que no puedas ver la fuente de vida caminando entre los pórticos. Si usted recuerda la lectura de Juan 5 que hace poco escuchábamos, Jesús llegó a aquel lugar y aquel paralítico miraba el estanque, miraba el lugar equivocado. En otras palabras, cuando decimos que la mentalidad Bethesda te hace estar pendiente del estanque para que no puedas ver la fuente de vida que es Jesús caminando entre los pórticos, te estoy diciendo que esa mentalidad Bethesda te hace ver hacia los lugares equivocados para que no puedas ver la respuesta que tienes al frente. Todos miraban hacia el estanque esperando que algo se moviera, mientras aquel que podía mover sus vidas estaba parado y frente a ellos, y ellos no lo veían. No sé si tú eres de las personas que dicen, es que yo no veo a Dios, yo no siento a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿No ves a Dios? Amigo, eso no es ausencia de su presencia. El problema es que realmente tú estás mirando a lugares equivocados. Número 2. Esa mentalidad de Bethesda que no puedes tener te hace estar rodeado de ayudas para que no aceptes el cambio de tu condición. ¿Te lo repito? Ok. Esa mentalidad de estanque que no puedes tener te rodea de ayudas, pero para que no aceptes la importancia de cambiar tu condición. Esa mentalidad no quiere que cambies tu realidad. Por eso te manda muchas ayudas para que entres en un estancamiento durante muchos años. Si vemos la historia bíblica, yo sé que es bueno tener un pórtico. Yo sé que es bueno tener un sistema de ayuda. Yo sé que es bueno tener recursos. Yo sé que es bueno tener personas que en algún momento nos puedan ayudar. Es bueno tener una estructura gigantesca diseñada para sostenerte. Súper, eso está genial. Pero lo que no es bueno es que aún así tú sigas estancado. ¿De qué sirven las grandes ayudas si tu mentalidad de estancamiento o de Bethesda te mantiene ahí amarrado? No logras avanzar. ¿De qué sirve la ayuda si no logras avanzar? Tu mentalidad de estanque te hace resistir al cambio por causa de las ayudas que estás recibiendo. Déjame decirte algo. Ninguna estructura humana, ningún diseño humano puede darte lo que solamente Cristo puede entregarte. Sí, el pórtico puede ayudar, pero Jesús es la fuente real. El sistema puede servirte, pero Jesús es tu esperanza. El hombre puede ser un instrumento, pero Jesús, Él es tu proveedor. Si hoy llevas muchos años estancado, yo no vengo a decirte simplemente, hey, busca un mejor pórtico. Busca oportunidades que te ayuden, te auxilien. No, yo vengo a decirte, hey, levanta tus ojos. Porque quizás llevas años recibiendo ayudas y esperando que todo se mueva alrededor de ti. Pero el tiempo y tu estancamiento te está destruyendo. Y hoy quiero decirte que ese estancamiento, si tú quieres, hoy puede terminar. Aleluya. No es tiempo del estancamiento, es tiempo de ver la fuente que es Jesús. Aleluya. Y que puede transformar tu condición. Solo Cristo es el que realmente puede cambiar tu condición. La fuente ya llegó a tu lugar de dolor.
La fuente de vida llamada Cristo puede hoy venir a tu vida y decirte: yo cambiaré tu realidad. Yo no soy la ayuda que necesitas. Yo soy la palabra que te levanta. Aleluya. Usted puede imaginar un hombre 38 años paralítico depender de las ayudas de todo el mundo para estar en el mismo lugar y seguir en la misma condición. Así que las ayudas que tal vez tú recibas ni siquiera puedan ser una respuesta de Dios como tú puedes imaginar. Puede ser una excusa para dejarte en la misma condición y no cambiar tu mentalidad. Dijo alguien: una ayuda sin cambio de mentalidad te hunde en la condición. En cambio, cuando tú cambias tu mentalidad, puede venir una ayuda y te levantas por el poder de su palabra. Aleluya. Este es el tiempo, no es el tiempo para estar estancados, familia. Es el tiempo para entender lo que Dios quiere hacer. Número 3, para finalizar. La mentalidad de estanque por lo general confunde canal con fuente. Sí, la mentalidad de estanque confunde el canal con tu fuente. Ya sabes quién es tu fuente, y es Jesús. Todos sabemos que Dios puede usar pórticos, pero el pórtico no es Dios. Dios puede usar una persona, pero esa persona no es tu fuente. Dios puede usar un trabajo, pero ese trabajo no es tu proveedor. Dios puede abrir una puerta, pero la puerta no es quien te sostiene. Porque cuando tú conviertes el instrumento en tu esperanza y de repente ese instrumento te falle, te advierto, podrás vivir estancado décadas. 38 años paralizado. No sé qué edad tengas, pero si tú conviertes el instrumento en tu esperanza, si adoras el canal y no la fuente, cuando ese instrumento o ese canal fallen, ¡pum!, estancado estarás durante décadas. ¿Sabes por qué estás estancada o estancado durante muchos años? Porque un día adoraste al instrumento, pusiste tu fe en ese instrumento, en esa forma, y rechazaste la fuente. Y llevas años estancado en esa condición. Cuando tú sabes o reconoces quién es la fuente de tu vida, aleluya, puedes perder los pórticos, puedes perder los métodos, las formas, pero jamás te quitarán tu milagro. Por eso te dije que la mentalidad estanque confunde canal con la fuente. Y yo le hablo al que lleva años estancado, al que lleva años estancada en alguna de las áreas de su vida. Aquel hombre llevaba esperando que algo se moviera. Le hablo a aquellos que, como aquel hombre, llevan años esperando que algo llegue, esperando, confiando en un pórtico, en una estructura, confiando en un sistema, confiando en las formas, en los recursos, en el contacto, en la capacidad o habilidad de otros. Eso es lo que te tiene estancado. Le hablo a aquellos que han confiado en fuentes equivocadas, que han puesto su esperanza en estructuras de hombres, en diseños impresionantes, en recursos gigantescos, en proyectos que de solo escucharlos usted dice: uy, no, es que eso es la fuente de mi provisión, ese es el milagro, es que ese recurso gigantesco, ese diseño impresionante es lo que me va a levantar de ese estancamiento. Es lo que me va a levantar de esta condición de parálisis de 38 años. Aquellos que están esperando levantarse según las capacidades humanas,
Hoy quiero decirles, el problema no es que todo eso exista. El problema es cuando esperas de ellas lo que solo Dios puede darte. Puedes tener un pórtico enorme, maravilloso, un gran proyecto, pero seguir enfermo. Puedes estar rodeado de recursos y seguir vacío. Puedes tener unos contactos y seguir paralizado. Puedes estar dentro de una estructura diseñada para ayudarte y terminar dependiendo de la estructura en lugar de depender de Dios. Y ahí está el peligro de esa mentalidad. Hay estructuras tan grandes que terminan haciendo que olvides quién es tu verdadera fuente. Por eso te digo que la mentalidad estanque confunde el canal con la fuente. Amigos, algunos sistemas, algunos pórticos, en lugar de sanar a los enfermos, produce más dependientes del sistema. Algunos pórticos modernos, conozco uno en particular llamado Estado. Sí, el Estado puede ser ese gran pórtico, ese gran instrumento para ordenar, proteger y servir a la sociedad. Pero cuando una sociedad, cuando un pueblo convierte al Estado en su proveedor absoluto, en su protector absoluto, en su esperanza absoluta, el instrumento comienza a ocupar el lugar de la fuente que es Dios. Todos miran hacia el mismo pórtico y dicen que el Estado nos resuelva, que el Estado nos sostenga, que el Estado nos dé, que el Estado nos ayude, que el Estado nos capacite. Y poco a poco ocurre algo peligroso, y es que el ciudadano deja de esperar en Dios y comienza a esperar en el sistema, en el pórtico. Todos sabemos, y lo decimos una vez más, los pórticos. El pórtico bíblicamente evidencia que fue diseñado para servir al hombre. Pero cuando el hombre deposita su esperanza en ese pórtico, esa clase de mentalidad, termina sirviendo estancado a ese pórtico. 38 años ese hombre en esa misma condición, dependiendo de ese gran pórtico, estancado, dependiendo totalmente. Y eso no es solamente una evidencia en el Estado. Hoy hay pórticos que se llaman empresa, familia, iglesia, dinero, contactos, profesión, títulos, talento, sistema. En fin, recuerda que la mentalidad estanque confunde los canales con la fuente. Todos pueden tener instrumentos útiles, pero ninguno puede reemplazar esos instrumentos por la fuente que le ha sentido a tu existencia. Si permites que un instrumento sea visto como tu fuente, el día en que el instrumento te falle, tu esperanza se derrumba con él. Cuando Dios es tu fuente, puedes perder el pórtico, te puede faltar el instrumento, pero tu fuente siempre fluirá. Jesús no vino para enseñarte cómo depender de los pórticos, no. Vino a enseñarte a depender de Él, que es tu fuente que nunca cesará. Hoy te lo digo de corazón, no pongas tu esperanza en el pórtico que Dios puede usar. Pon tu esperanza en el Dios que puede usar ese pórtico. Recuerda, esa mentalidad estanca y que no puede estar en ti tiende a confundir el canal con la fuente. Hoy quiero hacerte una invitación, y es que levantes tu mirada. Jesús le dijo al hombre paralítico: mírame fijamente, quiero levantar tu visión. Porque Jesús no era otro pórtico, Jesús es la fuente
que transformaría su condición. Jesús no es el canal, Él es el origen, no es el recurso, es el proveedor, no es el instrumento, Él es el que usa los instrumentos. Quizás llevas años esperando el movimiento del agua, quizás estás esperando que llegue una persona a tu vida, y cuando aparezca ese dinero, o cuando aparezca esa situación, cuando aparezca o se abra esa puerta, cuando alguien aparezca y te ayude, cuando el sistema funcione, todo eso puede ser bueno, pero escucha, deja de mirar el agua y comienza a mirar tu fuente llamada Jesús. Porque mientras tú estás preguntando, ¿quién me va a meter al estanque? Jesús está preguntando, ¿quieres ser sano? Mientras tú estás buscando quién puede ayudarme, Jesús está diciendo, es tiempo de que te levantes. Quizás tu mayor problema no es que hayan pórticos, es que llevas demasiado tiempo bebiendo de fuentes que nunca fueron diseñadas para darte vida. No confundas los canales con la fuente. No tengas más mentalidad de Betesda. Jesús es tu fuente de agua viva. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta de salvación. Él es tu buen pastor. Él es la resurrección y la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso no te quedes mirando el pórtico. No te quedes esperando el movimiento, no sigas culpando al que no llegó, no sigas adorando al sistema que te prometió lo que solamente Cristo puede darte, porque la fuente ya llegó y está al frente de tu vida en esta hora. Y cuando la fuente llega y te habla, te dice, levántate y avanza. No es el tiempo de mentalidad de Betesda, familia. Renuncia a mentalidad de Betesda. Mentalidad de estancamiento, fuera. Hoy termina. Esa mentalidad de Betesda que te hace estar pendiente del estanque para que no puedas ver la fuente de vida caminando entre los pórticos, termina. Esa mentalidad de Betesda que te hace estar rodeado de ayudas para que no aceptes el cambio de tu condición, se acaba. Esa mentalidad de estanque que confunde el canal con la fuente, desaparece. Porque cambiar esa mentalidad de estanque es cambiar el lugar desde donde interpretas la vida. Porque cuando cambias esa manera de pensar, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu destino. Levántate y anda. No es tiempo de una mentalidad equivocada. Dios te bendiga. Aún sin saberlo, Señor, hay un eco en cada alma que responde a tu voz. No fue el hombre quien se hizo, ni su aliento nació de él. Somos obra de tus manos, respiramos por tu querer. Y al acercarnos se rinde el corazón. Entramos con gratitud delante de tu presencia. No traemos nada a Dios, solo nuestra existencia. Bendito es tu nombre por la eternidad. Tu misericordia abraza cada generación. Como ovejas nos sostienes cuando falta dirección. Tu bondad abre camino
ciencia, no se agota tu verdad. Lo que hablas permanece más allá del tiempo y la edad. Hoy toda